¿Logran ver, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, está bien. Bueno, ya hemos hablado de los intercambiadores de calor, los tipos de intercambiadores de calor, sus usos. Entonces ahora ya vamos a ir profundizando en lo que vienen a ser los intercambiadores de calor eh, en general, ¿no? Ya vamos a entrar a sus ecuaciones, a las ecuaciones y también el manejo que se refiere cuando nosotros hablamos de los intercambiadores de tubos concéntricos. Nosotros sabemos que los intercambiadores de calor nos facilitan a un intercambio de calor, ¿no? Entre dos fluidos. Hemos hablado de lo que vienen a ser los fluidos de servicio y los que son los fluidos del proceso. Generalmente el de servicio es para conseguir algún fin y el fluido del proceso es el fluido comercializable, es el fluido que nos interesa, ¿no? Que tiene que estar en las condiciones que nosotros deseamos. Cuando nosotros hablamos de un intercambiador de tubos concéntricos, aquí nosotros vamos a hablar que en los tubos concéntricos la transferencia de calor va a comprender 2 veces por convección y 1 vez por conducción. ¿Debido a qué? Debido a que internamente tenemos por donde está yendo un fluido, va a haber ¿qué, jóvenes? Va a haber convección. En el tubo vamos a tener conducción, ¿no? En el metal, en la tubería. Y por fuera, en el fluido, por donde pasa el fluido del servicio, también vamos a tener convección. Ya si hacemos un balance generalizado en este intercambiador de calor y cuando nosotros ya usamos algún aislante y queremos saber si va a haber alguna pérdida ya en la parte superior siempre de los tubos concéntricos, ya hablamos de más análisis, ¿no? Ya vamos a hablar no solamente de 2 veces por convección, sino que vamos a hablar 3 veces por convección y 2 veces por conducción. Y si usamos aislantes, 3 veces por conducción y 3 veces por convección. ¿Está claro ahí, jóvenes, o quieren que interpretar mejor esta parte? ¿Se entiende? Ya en el gráfico les... Inge, ¿podría Dígame. explicarlo, por favor? ¿Cómo? No le he copiado bien. ¿Graficarlo? Sí, ingeniero, sí podría ir. A ver, no sé si las señales, pero no les entiendo. A ver, con más calmita, abran con calma su micrófono y digan qué parte. Decía si podría explicarnos mejor con algún gráfico, ingeniero. Sí, vamos a llegar a un grafiquito y ahí ya van a poder entender más. A ver, veremos aquí. Iremos entrando a la parte donde va a estar el gráfico y ahí les explico. Si no, entramos a la pizarrita igual para explicar, para que se entienda. Ya, entonces, igual vamos a entrar a ese punto. Ahora ya entrando un poco más a fondo, ¿no? De lo que hemos hablado que se va a tratar en los tubos concéntricos 2 veces por conducción y 1 vez por convección, perdón, 2 veces por convección y 1 vez por conducción. Nosotros, en ese sentido, para obviar las resistencias, ¿no? Que va a existir, la generalidad de resistencias, es mejor trabajar
con un solo coeficiente, que va a considerar las 3 resistencias o las 4 o 5 o 6 resistencias que pueden existir en el análisis de un intercambiador, ya sea de tubos concéntricos o de coraza y tubos y todo. Cualquier tipo de intercambiador de calor que ustedes tengan, es mejor centralizar todas esas resistencias, y eso hemos hablado en convección. Se les ha hecho tanto para el análisis, para lo que viene a ser de paredes planas, en tubos cilíndricos, ¿no? En tubitos y en esferas, ¿no? Cuando hablábamos del coeficiente total de transferencia de calor. ¿Esto en qué nos ayuda? Que aquí nosotros vamos a considerar la razón de la transferencia de calor entre los fluidos en un lugar dado en nuestro intercambiador. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de la magnitud de la diferencia de temperatura local. Para que se entienda, vamos a ir entrando, ¿no?, a la gráfica. Aquí, cuando ya nosotros hablamos de intercambiadores de doble tubo, en la anterior clase se les ha hablado, ¿no ve? Que tenemos en los tubos concéntricos dos formas de manejar los tubos concéntricos. Una que podemos tratar con el flujo paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Que los fluidos van a ir paralelamente por el mismo punto de entrada, no en el mismo punto de entrada, perdón, en la misma dirección van a ir los dos fluidos, tanto el fluido de servicio como el fluido del proceso. Y en contracorriente, ¿qué quiere decir? Que el fluido del proceso va a ir en una dirección y el fluido de servicio en dirección opuesta. Acá nosotros en el perfil de temperatura es lo que nosotros mostramos cuando hablamos de flujo paralelo y flujo en contracorriente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los fluidos están yendo en la misma dirección, a ver si no me alistaré aquí la pizarrita y ahí vamos a ir escribiendo para que vayan entendiendo mejor. Denme un minutito, por favor. ¿Dónde está mi lápiz? Se me perdió el lápiz. Ya. Bueno, cuando nosotros tenemos acá los tubos concéntricos, cuando
Tenemos los tubitos concéntricos, algo representativo nomás se los voy a dibujar. Vamos a tener otro color. Sí. Ya. Entonces, acá vamos a tomar cuando se hace un grafiquito en tubos concéntricos, eso es generalmente algo así, ¿no? Tenemos esto, chuequito, ya. Y el marco. Entonces, acá vamos a tener, a ver, algo recto. Acá el tubo, por donde va generalmente el fluido del proceso, y por este lado, ahí, el fluido de servicio. Acá nosotros tenemos la entrada del fluido de servicio y por acá tenemos la entrada del otro fluido. ¿Cómo va a ir cuando nosotros estamos yendo en el fluido caliente? El fluido caliente, en este caso, si nosotros consideramos que va a ir por el tubo central, nosotros vamos a tener una mayor temperatura en este punto, si le llamamos temperatura 1 o temperatura de entrada, y acá vamos a tener una temperatura 2, ¿no? Entonces, la temperatura 1, y aquí vamos a tener la temperatura 2. Y cuando nosotros allá hablamos por coraza, vamos a tener este que es el fluido frío, vamos a tener la temperatura 1 a este nivel y va a salir la temperatura 2 en este punto. Así. ¿Y qué pasa cuando estamos hablando en paralelo? Si ustedes ven la señalización, es en la misma dirección que está yendo nuestro fluido. ¿Qué quiere decir? Que va a venir así y este va a venir en esta misma dirección. ¿Se entiende, jóvenes? Sí. Sí. Ya. Eso es cuando nosotros tenemos en flujo paralelo. Cuando estamos en contracorriente, dibujaremos esto. Ya. Vamos a tener un gráfico similar. Y hay algo similar. Entonces acá vamos a tener el fluido caliente y por este lado igual vamos a tener el fluido frío. Pero como está en contracorriente, jóvenes, acá vendría a ser la temperatura 1 y esta va a ser la temperatura 2. Mientras que en el tubo, en el lado tubo, no el lado coraza, vamos a tener temperatura 1 en este punto y temperatura 2 en este punto. Y si nos vamos a nuestro perfil de temperaturas, acá nosotros vamos a hablar de una temperatura 1 y la temperatura 2 que vendría a estar en ese punto, ¿no? Que eso viene a ser más o menos, a ver si llegamos.
no se nos mueve, todo, tin, ¿no? Es eso. Esa temperatura 2 se refleja aquí, ¿no? Eso es lo mismo. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer los gradientes de temperatura, vamos a hablar de estos gradientes, que vamos a hablar más allá. Y en las temperaturas por coraza, acá vamos a tener a un nivel, también si rayamos aquí, esto va a ser, ¿qué temperatura, jóvenes? A ver, ¿qué temperatura? Y aquí, ¿qué temperatura? Abajo, temperatura 1. Exacto. ¿No? Acá vamos a tener temperatura 1 y acá vamos a tener la temperatura 2. Entonces, pero en contracorriente, si ustedes ven, el fluido frío está yendo en esta dirección y el fluido caliente está yendo en esta dirección. Fluido caliente así y fluido frío así. ¿Ya? Esas son las dos diferencias cuando nosotros hablamos en flujo paralelo y flujo en contracorriente. Ya que estamos ahora con nuestra pizarrita, nos iremos atrás para que no dejemos eso pendiente. Acá lo que hablaba, cuando nosotros tenemos los tubos concéntricos, nosotros podemos hablar de diferente forma, ¿no? Les dije, ya, ¿dónde está mi lapicito? Entonces, si nosotros hacemos un análisis de un tubo concéntrico visto en un semiperfil, vamos a tener una tubería así y la otra tubería ahí. Pongan que este tiene los dos radios, ¿no? Este del tubo externo, este es el tubo interno. Porque si no, a ver, si no se van a confundir, mejor borraré. Vamos a hacer otra vez. Ya, acá tenemos la plumita y vamos a tratar de hacer con nuestro lapicito. ¿Dónde está mi? Ya. Entonces el tubo interno tiene dos radios, ¿no? Acá vamos a tener, a ver si podemos, algo así, y el externo igual va a tener la misma forma. ¿Ya? Y estas son, esto es por lado coraza y esto viene a ser el lado tubo. Entonces, ¿por qué se habla de 2 veces por convección y 1 vez por conducción? Cuando nosotros hacemos el análisis en nuestros tubos concéntricos, vamos a tener en este punto, por este lado, vamos a tener un fluido. Y por este lado, que puede ir tanto en paralelo o en contracorriente, va a haber otro fluido. Entonces, cuando hablamos de fluidos, ¿qué va a ser? Que acá tenemos convección. Y en este otro lado vamos a tener también convección. Y en cada una de las tuberías, como el análisis vamos a hacer únicamente hasta este punto, no hasta la parte externa, vamos a hablar solamente 1 vez por conducción, que va a ser en el tubo interno, ¿no? Que ahí es donde se habla por conducción. Pero si hacemos un análisis generalizado y tenemos por este lado, podemos
hablar que nosotros tenemos también que vamos a tener un aislante, ¿ya? Aquí podemos ver ¿qué vamos a tener? A ver, hagamos una cosita así. Si me van siguiendo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener internamente el fluido, convección, luego conducción, luego convección, luego conducción en el tubo externo, ¿no? En la coraza, y finalmente convección en conducción también en el material aislante, que puede ser lana de vidrio, y finalmente tenemos convección en la parte externa del intercambiador. Entonces, ahí ¿cuántas veces estamos hablando? Por convección estamos hablando de 3, y si tenemos aislante más, nosotros igual estaríamos hablando de 3 veces por conducción. ¿Eso se entiende, jóvenes? Ahora, ya. Y entonces ahí es donde ya nosotros hacemos el análisis, si se acuerdan, con nuestras resistencias. Entonces podemos ir viendo diferentes resistencias, ¿no? Y todo depende hasta dónde nosotros queremos hacer nuestro respectivo análisis. ¿Está claro? Entonces, para englobar todo ese barullo de resistencias, ¿no? Y hablar muchas veces por conducción, muchas veces por convección, nosotros hablamos de nuestro coeficiente global de transferencia de calor, que este va a ser el encargado de relacionarnos todas las resistencias existentes en nuestros intercambiadores. ¿Está claro ahora? ¿Está más claro, jóvenes? ¿O nada siempre? ¿O qué duda? ¿Pueden preguntar? Sí, ahora entiendo, ingeniero. Ya. Sus otros compañeros deben entender, pues no nos dicen nada. Bueno, después en el examen... Está claro, Inge. Ya. Bueno, vamos bien. Entonces, de esa manera es de lo que nosotros vamos tratando, lo que vienen a ser los intercambiadores de calor de tubos concéntricos, que después igual vamos a repasar la próxima clase y ya vamos a hacer más profundamente en tubos concéntricos para que quede totalmente claro, jóvenes, y no estén con fallas después en el análisis o en los problemas que vayamos a abordar. Entonces acá tenemos las tuberías, ¿no? Las tuberías, y aquí es donde nosotros hablamos de las diferentes resistencias que nosotros tenemos cuando hablamos de los tubos concéntricos. Si ustedes notan, en este punto nosotros tenemos un fluido aquí, luego acá en esta parte vamos a tener el otro fluido, y tenemos la resistencia que viene a ser de nuestro tubo. Agrandando la transferencia, si va de un fluido caliente a un fluido frío, como hemos hablado anteriormente, ¿cuántas resistencias vamos a tener? 3, ¿no? Que va a ser 2 veces por convección, esto es convección, esto también va a ser convección, y esto es conducción, ¿no? Entonces, esto lo tratamos con Fourier, y esto lo tratamos con la ecuación de enfriamiento de Newton, ¿no? De convección. Entonces, con estas resistencias, nosotros ya vamos a relacionar, que eso lo vamos a ver en las otras diapositivas, las diferentes resistencias
con nuestro coeficiente global de transferencia de calor que viene a ser U. ¿Está claro, jóvenes? Y esto que es Fourier, ¿no ve? Esto es Fourier para conducción. Entonces, la resistencia que nosotros vamos a tener, ¿cuál va a ser? La resistencia total, RI, que es la resistencia interna por convección, R en la pared, y la resistencia en el fluido externo dentro de la coraza. ¿Ya? Ahí nosotros, como ahora, la área sub I es el área interna en el tubo y esta es el área externa de la transferencia. Aquí se me han movido las áreas. Entonces son las áreas superficiales de la pared en la separación mojada, jóvenes, ¿no? Que eso después viene a ser, va a influir un poco con los radios que nosotros estamos hablando. Esto va a ser función del radio interno del tubo externo por coraza y esto va a ser función del radio interno de nuestro tubo interior. Entonces acá, ustedes ya poniendo en función de los diámetros, esto es lo que se les dijo, acá tenemos el área que va a ser función, es desde acá hasta aquí vamos a tratar ese diámetro, ese es el diámetro exterior de nuestro tubo de sub 0 y ese es el área sub 0. Y área sub I es considerando este diámetro, desde este punto hasta este punto, en el tubo interior. ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, tomando en cuenta esas áreas y las diferentes resistencias, tanto por convección como conducción, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Ya no queremos tantos valores, ¿no ve? Entonces, ya en ese punto nosotros ya hablamos de nuestro coeficiente global de transferencia de calor, que va a venir definido con esta expresión. Tomando en cuenta, en función del área interior, va a ser U sub I. Y tomando en cuenta U sub 0, nosotros vamos a hablar con A sub 0. Y delta T, ya después vamos a ir hablando qué pasa con delta T. Entonces, nosotros ya en función de nuestro coeficiente de transferencia total o U, que vamos a tener y sus unidades es watt sobre metro cuadrado grado centígrado, ¿no? O también BTU, pie cuadrado, grado Fahrenheit. Bueno, acá nosotros poniendo en función de U, que lo que vamos a hacer es vamos a sumar todas nuestras resistencias y estas resistencias vamos a poner en función de nuestro coeficiente global de transferencia y vamos a llegar a este punto, ¿no? Tomando en cuenta que en función del área exterior, tomando en cuenta por qué hacemos el análisis con el área externa, porque con esta área nosotros estamos considerando la temperatura tanto de Fourier de convección como de conducción de convección interna, ¿no? Entonces, es por eso que el análisis generalmente, ya de forma generalizada, nosotros más vamos a trabajar con esta expresión.
ya de nuestra anterior ecuación, de donde tenemos que el coeficiente global de transferencia de calor en función únicamente de los coeficientes de transferencia de calor por convección. ¿Por qué llegamos a este punto, jóvenes? Eso llegamos a este punto porque cuando nosotros tenemos que nuestra tubería, en este punto, esta nuestra tubería, ¿no? Es muy conductora, tiene una K grande, pongamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si la K es grande, y volvemos acá, y ustedes ven, si esta K de este punto es grande, ¿no? Muy grande, que este término, ¿qué va a ocurrir? Todo esto, jóvenes. ¿Va a tender a qué? Es el número pequeño. Por eso, y si llega a un número pequeño, ¿a qué va a tender? Cero. A cero, ¿no ve? Entonces va a llegar a ser a cero. Nosotros podremos asumir como despreciable este término. ¿A qué? ¿Cuándo? Cuando nosotros usamos una buena tubería conductora. Con nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? El diámetro externo con el diámetro interno casi no van a diferir, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros queremos que haya buena conexión entre el fluido caliente y el fluido frío, ¿no? Entonces buscamos una tubería que sea dura por un lado y por otro lado y además que no sea corrosiva, que no se corroa fácilmente, y por otro lado que tenga una conductividad totalmente grande. Y si es la conductividad grande y los diámetros son casi idénticos, esto se va a volver despreciable. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Ya. Entonces, si ese valor se vuelve despreciable, las áreas también van a ser aproximadamente iguales, ¿no? Es por eso que aquí les he puesto que área sub I es aproximadamente igual a área sub 0 y aproximadamente igual al área de superficie. Entonces nosotros ya hablaríamos de un solo área de transferencia. Entonces vamos reduciendo todos nuestros términos para trabajar ya con expresiones mucho más sencillas. Bueno, acá. Entonces, de esa forma es que acá, ya poniendo en función nuestra U, en función únicamente de convección, haciendo que nuestro coeficiente con nuestra resistencia por conducción ya no influya, nosotros vamos a tener que esta expresión viene a ser como U sub 0 y esta otra expresión U sub I. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener poniendo en función solamente a nuestro único coeficiente global de transferencia de calor? Va a ser dominado por el coeficiente de convección más pequeño, puesto que el inverso que nosotros tengamos de ese coeficiente más pequeño nos va a dar un número grande. ¿Está claro? Este U
va a ser más parecido a uno de estos coeficientes, tomando en cuenta cuál es el más pequeño, ¿no? Cuanto más pequeña es esto, nos va a dar un valor más grande. Entonces, de aquí es de donde les explico cuando uno de los coeficientes de convección es más pequeño que el otro. Si nosotros decimos que h sub i es mucho más pequeño que h sub 0, vamos a tener que 1 sobre h sub i es menor que 1 sobre h sub 0. Por tanto, vamos a tener que u sub i es igual a h sub i, ¿no? Bien. Entonces, de acá es de donde nosotros tenemos que tomar en cuenta siempre esas consideraciones para nosotros poder enfrentar cualquier diseño que estemos realizando de un intercambiador, ya sea de tubos concéntricos como también de cualquier tipo de intercambiadores. Ahora, cuando nosotros queremos conseguir una mejor transferencia en nuestros intercambiadores, nosotros ya podemos utilizar aletas. ¿En qué punto? En un punto interno o también externo, todo dependiendo qué es lo que queremos hacer. Si nosotros hacemos un gráfico así rapidito, ¿no? Digamos, el tubo interno, este tubo externo, y acá le podemos poner aletitas a nuestra tubería. Vamos poniendo de esta forma las diferentes aletas, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de conseguir mejor transferencia cuando nosotros queremos enfriar o queremos calentar este fluido y queremos enfriar este otro fluido. La transferencia, va a haber mayor área de transferencia y vamos a conseguir una mejor transferencia, ya que aquí nosotros vamos a tener que el área de transferencia total va a ser al área de las aletas más el área sin las aletas. ¿Qué quiere decir? El área del tubo interno más el área de las aletas. ¿Y eso en qué va a influir? Si ustedes tienen que el calor es igual a ¿qué hemos dicho en función de U, jóvenes? U por el área por delta T. Entonces, ¿la transferencia va a aumentar o no va a aumentar si crece el área? Ninguno. Ninguno. No, bañate. Sí. Va a aumentar, ¿no? Entonces, si nosotros queremos conseguir mayor transferencia de calor, ¿qué tenemos que tratar de hacer? Aumentar el área de transferencia y disminuir las resistencias en nuestro coeficiente global de transferencia. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, eso es dependiendo de lo que nosotros vayamos a trabajar. Esto va a quedar mucho más claro ya cuando vayamos a enfrentar nuestros problemas, ¿no? En el diseño. Entonces, de esta forma, ya tomando en cuenta, ¿no ves? Cuántas aletas vamos a usar, todo eso va a influir también en nuestra área de transferencia total. ¿No? Y luego voy a cambiar contraseña. Sácame la cortina, mira, ya me estoy prendiendo de ahí arriba. Ahora, hablando un poquito ya sobre el rendimiento que nosotros queremos conseguir en los intercambiadores de calor,
nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que les decía en algún punto, que no sean corrosivos. Los tubos que vayamos a tener no sean corrosivos, que tengan unas tuberías de alta calidad. Pongamos, si nosotros vamos a trabajar con diferentes fluidos de proceso que pueden atacar pónganse al níquel, no podemos usar una tubería galvanizada, ¿no ve? Entonces, ¿por qué? Porque se van a formar incrustaciones adicionales y vamos a generar una resistencia adicional en el análisis, pero ¿cuándo? No al inicio del funcionamiento de nuestro intercambiador, sino cuando ya tenga un cierto uso. Entonces ahí es donde entra lo que viene a ser los factores de incrustación o los factores de ensuciamiento que nosotros vamos a tener en nuestros intercambiadores de calor en general, no siempre tubos concéntricos, jóvenes. Lo mismo va a pasar en coraza, lo mismo puede pasar también en los intercambiadores de placas, si no usamos una buena placa para diseñar nuestros intercambiadores. No puede ser que en las placas se nos formen incrustaciones, también tenemos que hablar del factor de incrustación. Denme un minutito, jóvenes, se me ha acercado la boquita. ¿Está claro, jóvenes? Sobre esto, sobre las incrustaciones, ¿a qué se refiere cuando nosotros hablamos de incrustación? Hagamos nuestras tuberías, hablando de tubos concéntricos, ¿no? Que son los más entendibles, cierto punto, acá dibujaremos. Tac, ahí está nuestro tubo. Y aquí viene el otro tubo, ¿no? La coraza. Si nosotros estamos trabajando con algo corrosivo, en esta parte que estoy pintando se empieza a formar así, incrustaciones, ¿no? Y generalmente si el fluido de servicio es también medio sucio y todo, se nos van a formar en esta parte del tubo, se nos va a formar igual ensuciamiento, ¿no? Entonces vamos a tener por un lado la resistencia de incrustamiento que generalmente se da en los tubos internos y ensuciamiento por el lado coraza. ¿Está claro, jóvenes? Y a eso nosotros le llamamos el RD. El RD que viene a ser nuestro factor de incrustación. Y si lo cambia, yo no pienso dar nunca. ¿Qué no va a dar nunca? Entonces acá es lo que se les habla de la corrosión, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando ya de fluidos que son corrosivos en las tuberías, que van a atacar a las tuberías, inicialmente se formará una pequeña oxidación y luego después va a haber corrosión y ahí ya empieza como a crecer el metal de tal forma que va a evitar como si fuera una capa más en nuestra transferencia de calor de un fluido hacia el otro.
Entonces, ¿y de qué va a depender nuestro factor de incrustación? Va a depender de la temperatura de operación y de la velocidad de los fluidos, tanto el de servicio como el del proceso. Entonces, ya tomando en cuenta nuestros factores de ensuciamiento y nuestros factores también de incrustamiento, es que ya de forma generalizada, si ustedes toman en cuenta, se nos están aumentando dos resistencias más, una por incrustación y otra por ensuciamiento, ¿no? Entonces, de ahí es de donde aparece esta nuestra RFI y nuestra RF sub C. Entonces, ya de forma generalizada, nosotros tendríamos que considerar en nuestro coeficiente global de transferencia de calor nuestro factor de ensuciamiento. Ahora, luego, en nuestra ecuación hemos ido hablando, por un lado, ¿de qué? Ya hemos hablado del calor de transferencia, que va a ser el coeficiente global de transferencia de calor, que de qué va a depender de las resistencias que se van formando en nuestras tuberías, en nuestros fluidos y en las incrustaciones en el paso del tiempo de nuestro intercambiador. Luego del área de transferencia y finalmente nosotros hablamos de la diferencia de temperaturas. Ahora, la diferencia de temperaturas en esta nuestra expresión va a depender no solamente de la temperatura de uno de los fluidos o del otro de los fluidos, sino que va a depender de una diferencia media de temperaturas. De ahí es de donde viene el LMTD, que está en inglés, pero para nosotros vamos a manejar el de